Esperamos igual porque veo que hay 5. Sí, sí. Esperamos un ratito. Cerré algunas cosas porque mi compu, si no, se va para atrás. Ahí está. Ahí ya entran Juli. Estamos uniendo. Sí, en relación con lo que te estaban preguntando, a mí también me surgía la duda, porque hay muchas cuestiones que eh, corresponden a lo madurativo o a los tiempos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Tiene mucho que ver con lo que creo que lo que te preguntaba una de las chicas, ¿cómo diferenciar eso? ¿O hasta cuándo esperar o seguir desde nuestro espacio, insistiendo, apuntalando o dando esos anclajes, y cuándo es que eh, se requiere una consulta fonobiológica? Bien, pero usted, orientame Dani, más o menos de qué edad me estás hablando. Sí, en el primer Usted, ciclo, ya en el primer o grado, me sea, parece. ustedes lo verían al niño en primer grado, con 6 Sí. años, ¿sí? ¿Sí? Bien, entonces es como yo les decía, o sea, ahí ya todos los sonidos deberían salirle, ¿sí? Debería ya hablar bien. Y el lenguaje bien estructurado. Obviamente que pueden aparecer errores propios, la conjugación de los verbos, todos los chicos cometen errores, pero si es algo que se repite y que es muy marcado, lo mejor es que ustedes eh, hagan, digamos, que sugieran hacer una consulta. Digamos, me refiero a algo que si él, por ejemplo, la R fuerte no le sale y en ninguna palabra le sale, ¿no? En ningún momento le sale. Para decir rosa, perro, digamos, en posición inicial sería o posición media, digamos, ahí ya se debería hacer una derivación para poder trabajar esas cuestiones. Y más en relación al lenguaje también. Lo que yo me parece que les estaba comentando antes de que se corte, era que ahora, en este momento, hay muchísimas consultas de fonoaudiología. Yo trabajo con mi hermana, que es más grande que yo, es fonoaudióloga, y estamos las dos con todos los turnos completos, digamos, no tenemos turnos libres para dar, y eso no es algo, a ver, habitual, digamos, que pase. En estas últimas 3 semanas se han hecho derivaciones desde de los pediatras y de las escuelas, muchísimos. Yo creo que tiene que ver con esto de que por ahí las seños esperan hasta que pase mitad de año para ver, digamos, los avances del chico, y también, obviamente, todo este tema de la pandemia. Entonces, a lo mejor llegan niños de 4 años que ya el año que viene hacen preescolar con un vocabulario muy pobre, digamos, o hablan muy poco, cometen muchos errores, digamos, con un retraso en el lenguaje muy marcado. Pero bueno, son niños que, pensemos, con 4 años. Ahora, el año pasado, 3 años, no hicieron jardín por el tema de la pandemia, que es ahí justo el momento más
más importante, digamos, de socializar, de estar con límites son chicos que les faltó este vínculo, este contacto con niños. Entonces, bueno, empieza a hacerse muy notorio. ¿Se me escucha ahora? Sí, ahora sí. Hola. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Claudia, decime. Vos dijiste que eso se detecta más en preescolar, en jardín, pero a veces en primer grado, segundo grado, que son 6, 7 años, 8 a veces, se encuentra dificultad en el habla también en los chicos a veces. No en todos, pero ¿hasta qué punto podemos, creo que es repetida la pregunta, pero no me quedó claro hasta qué edad podemos ver esa dificultad y en qué lo tenemos que apoyar? Bien. Es que les voy a volver a repetir lo mismo, no sé cómo, si es algo que a lo mejor yo no me estoy explicando bien. O sea, es verdad que a veces en segundo grado, hay todavía palabras que no dicen bien, pero me refiero a algo que es repetitivo, no le sale la R, no le sale nunca, o dice la D no le sale y no le sale nunca. En primer grado es importante que haga la derivación a fonoaudiología, y en segundo grado también, y en tercer grado también, y pueden aparecer siendo más grandes. Este año, una nena que va a tercero vino porque no le salía la R, pero hacía algo raro con la lengua, como algo así, perdón, hacía algo así, como que sacaba la lengua, porque a la mamá no le sale la R desde chiquita, entonces ella, digamos, le imitaba a la madre, le incorporó esa R y digamos, ya siendo grande, o sea, ya pasó primer grado, segundo grado, y bueno, los papás decidieron hacer el tratamiento y ella en muy poco tiempo logró la R y ya está, digamos, y se le da el alta, porque yo hicimos ejercicios, digamos, de cómo es el punto articulatorio de la R, y ya le sale y ya está. ¿Me explico? Pero esa nena ya escribía bien, no tenía ninguna dificultad en la lectoescritura, era solo una cuestión de ese sonido, que eso es lo que muchas veces suele pasar, que queda normalmente es la R, que queda, digamos, que no sale. Porque no se corrigió en su momento, entonces lo sigue arrastrando, porque evidentemente, como nos está diciendo Juli, que eso se puede modificar. Exacto. Por eso ella habla de rehabilitación. Distinto es que, por ejemplo, se me ocurrieron dos cuestiones. Cuando, no sé si se le llama así, que tiene como pegado la lengua al frenillo o algo así, que eso Sí. hace como Iván de Pineda, rojo. Sí. No es que no tiene algo en la lengua que imposibilita que pronuncie bien la R. Sí, o sea, el tema del frenillo corto, eso es algo que se opera, y después se hace la misma rehabilitación y la R le debería salir, digamos, bien, y eso es algo que una vez que se adquiere, que el niño lo adquiere, ya está, ya le va a salir bien desde ese momento para toda la vida. Es como que el cerebro lo graba, cómo se hace ese sonido realmente, y después ya está, ya lo va a decir bien para siempre. Obviamente pueden aparecer algunos errores, como nos puede pasar a todos, sí. Pero por eso es lo importante que cuanto más chiquitos empiecen a hacer el tratamiento, mejor. O sea, yo siempre les digo y siempre pongo, digamos, que empiece en primer grado hablando bien por esto de la lectoescritura, y ahí los papás es como que
digamos, se dan cuenta y les importa y les interesa por esta cuestión, porque si no, eso se ve influenciado cómo ellos hablan a cómo van a escribir. Sí, después cuento una anécdota bueno, mi sobrina, o sea, también tenía dificultades en el habla, y vieron que, bueno, familiarmente, si pronuncia mal, es como que caemos en esto de esa, de esa forma niñada de hablar, y no burlesca de hacerle una burla, pero sino que como que te da ternura, que ya es un poco más grande y se le patine eso del R. Pero lo que le pasó a mi sobrina, que también lo detectaron porque cuando ella estaba en el jardín, tuvo que usar audífonos. Entonces, la incorporación auditiva, de como nos explica Juli, de los sonidos, o sea, ella lo que aprendía tenía un 70% de disminución del oído, o sea que fíjate, las herramientas que fue adquiriendo la fue innata de leer los labios. Entonces había palabras que las pronunciaba con dificultad, pero bueno, eso es porque hay de trasfondo otras cosas, o sea, había una sordera. Entonces, bueno, esto de incorporar el audífono correspondiente y después todo el tratamiento fonoaudiológico que también requirió, como para ir justamente corrigiendo eso que ya había aprendido, que ella había incorporado o había aprendido mal por no escuchar los sonidos. Claro, yo no sé puntualmente si vos sabés qué pérdida auditiva tenía, pero bueno, voy a hablar en general. Muchas veces lo que pasa es que las pérdidas auditivas no son tan severas, son leves o moderadas, entonces los chicos los detectan siendo más grandes, como en este caso. ¿Cuánto tenía tu sobrina, era? Sí. Y habrá tenido entre 4 y 5 años. Sí, 4 Claro, años. entonces ya digamos es grande porque las pérdidas auditivas cuando nacen, digamos, se hacen estudios de audición y se van pasando distintas pruebas. Digamos, si le da bien, listo, le da bien. Si puede dar mal, después a los meses se vuelve a repetir y eso es algo que se va controlando. Digamos, ella habrá pasado esas pruebas y después, ya siendo a los 4 años, se detecta esto porque obviamente, como dice Dani, al no escuchar bien, no dicen bien los sonidos, las letras. Entonces, se generan, en ese caso, dislalias audiógenas, se llaman, que tiene que ver con que no escuchan bien y no dicen bien el sonido, porque, por ejemplo, hay sonidos, la S o la sh, son mucho más bajos que, de un volumen más bajo que los demás, que la la M o la B, ¿sí? Entonces, esos sonidos, por ejemplo, no los escuchan. Y entonces se generan estas dificultades en el lenguaje expresivo. Ahí creo que alguien quería hacer una pregunta, no dice el nombre. Sí, yo, perdón, Jenny, permiso. Bien, bien, bien. Yo le quería preguntar cómo intervienen cuando los padres se niegan o sea, como que no aceptan que el hijo tiene que ir a una fonoaudióloga o la hija. Por ejemplo, que a los 4 o 5 años, como lo ven muy chico, dicen, por ejemplo, cuando sea más grande la va a aprender más y se niegan así, llegan a primero o segundo grado no sabiendo pronunciar la R todavía o como cuando querés siempre poner Claudia o palabras así que van juntas y ellos todavía no las saben pronunciar. ¿Cómo intervienen en ese caso ustedes o cómo se lleva adelante el procedimiento? A ver, a mí ya me llega la derivación, o es del pediatra. Normalmente los pediatras son palabra santa para los padres, entonces es como que lo que dice el pediatra, ellos lo van a hacer. Entonces,
ya a mí me llega la derivación. Digamos, de las escuelas puede ser que sugieran, o muchas veces después me llegan, después de que el niño empezó conmigo, o niña, me llegan los informes, y en los informes que arman las seños, dice, presenta dificultades en el lenguaje expresivo, siempre aparece algo en los informes, digamos, pero bueno, no es que yo tenga no sé cómo explicarte, como que a mí ya llegan los padres queriendo hacer el tratamiento, yo no tengo que convencerlos de que lo hagan. ¿Me explico? Por ahí ese trabajo lo tienen ustedes, la senio, lo van a tener, digamos, de insistir. Yo creo que esto es lo más importante, insistir y no dejar pasar y preguntarle, hicieron la consulta, fueron, si siguen notando estas dificultades, de seguir, digamos, preguntándole, o darle ejemplos, porque mirá que él tal palabra la dice así, o el otro día pasó algo y él no pudo contar, no pudo hablar, pero bueno, sigue siendo, obviamente, responsabilidad de los padres que los niños hagan o no tratamiento. A veces les cuesta mucho asumir, digamos, que llevarlos, digamos, porque tiene que ver con otras cuestiones, con muchas cuestiones, digamos, emocionales, hay muchas cuestiones digamos, de la crianza, de los límites que ponen los padres que tienen que ver, digamos, en cómo se estructura el lenguaje. Digamos, cómo ese niño es tratado en su casa, si es tratado más como un chiquito, o si es el hijo más chiquito, por ejemplo, normalmente lo tratan así como, ay, mi bebé, entonces a lo mejor duerme con los padres, lo visten, ya hablando, digamos, de un niño grande, ¿no? 5 años, no estoy hablando de un niño chiquito, digamos. Entonces, hay cuestiones que son muy importantes y que tienen que ver, está todo relacionado para un niño, digamos, estas cuestiones de cómo está confianza, y el lugar que el niño ocupa en la familia, en la casa, todo eso está relacionado. Y cuando vos detectás estas otras cuestiones, ahí es cuando se solicita intervención con algún otro profesional, ¿lo solicitas vos, la sugerís vos? Sí, si hay cuestiones emocionales o conductuales o más cuestiones ahí de vínculos, qué sé yo, con la familia, sugiero obviamente la derivación a psicología. Y bueno, la cuestión del aprendizaje también es como que da mucho de la mano, entonces también a psicopedagogía. Pero sí, cuando se van notando estas dificultades, se necesita un trabajo, digamos, en equipo. Porque muchas veces yo les digo a los papás, esto es algo que a mí me excede, cuando aparecen cuestiones conductuales o emocionales, o de niños que no quieren entrar al consultorio. Ahora no pasa eso tanto por todo esto de la pandemia, pero qué sé yo, aparece más que no quieran salir del consultorio, o que les cuesta, no sé, cuando pierden en un juego, o les cuesta cambiar de actividad, o trabajar puntualmente lo que el tratamiento necesita, o lo que yo quiero hacer, por ejemplo, en esas sesiones, o distintas cuestiones. Por ahí son más, digamos, viene planteado desde los papás también, digamos, cuando es algo que o me lo cuentan a mí, por ejemplo, no sé, esta semana me pasó, una mamá me dice, tengo el nene que hace tratamiento conmigo, muy angustiado, dice que no sabe qué le pasa, lo tuve que ir a buscar de la escuela,
porque lloraba y no me sabe decir qué es lo que le pasa, no sé a vos qué te parece, y yo ya venía pensando por otras cosas en derivarlo a psicología. Entonces ahí lo refuerzo. Mirá, me parece que sería importante consultar con una psicóloga y ver, digamos, ahí que haga una evaluación, una intervención y se verá si necesita o no hacer tratamiento también de psicología. Y en este caso también te comunicás si van a un psicólogo o van a otro, con otra especialista, Sí, que no sea la maestra. sí, sí. O sea, yo siempre trabajo en equipo, digamos, si forma parte del equipo donde yo trabajo, buenísimo, porque tenemos mucha más comunicación. Pero si el niño va a otra psicóloga de otro lado por temas de la obra social, o porque le queda, no sé, cerca, o porque la conocen, o porque alguien se lo sugirió, por el motivo que sea, yo me pongo en contacto siempre con las terapeutas que trabajen con el niño. Y estamos siempre en contacto, de la misma manera. Creo que, bueno, pasa que vos no la conocés tanto a lo mejor como a la gente de tu equipo, pero siempre trabajo en contacto con ellos, con ellas. ¿Puedo preguntar otra cosa? Dale. ¿Cómo te llamas vos? Jennifer. Jennifer, porque no dice tu nombre. Decime, Estoy en mi Jennifer. celular, porque Sí, sí, no pasa nada. Decime. Con respecto al cuidado de la voz, he notado mucho que los docentes dicen, no puedo hablar, estuve mucho tiempo dando clases, charlando así, y no me da más la voz. Mayormente, ¿cómo es ese cuidado que tenemos que tener presente si tenemos que hacer doble turno o tenemos que dar muchas horas de clase? Bien. Bueno, yo no me dedico, o sea, como les decía, no me dedico al área de voz, que es una de las específicas de la fonoaudiología, pero sí tengo conocimiento, lo di obviamente en la facultad, también lo pongo en práctica porque yo paso muchas horas también hablando. Pero bueno, ustedes van a ser profesionales de la voz, digamos, que utilizan su voz como una herramienta de trabajo fundamental, muy importante, porque si no pueden hablar, no pueden ir a trabajar. O si están con una difonía, digamos, la voz no les sale bien, interfiere obviamente en su trabajo. Digamos, los cuidados son tomar siempre agua natural, hidratar bien, digamos, las cuerdas vocales, mientras ustedes están dando clases, mantener, digamos, la hidratación. Eh, Obviamente que va a ser evitar no gritar y no elevar la voz. Después no tomar cosas muy frías ni muy calientes, sobre todo más frías, digamos, tomar, qué sé yo, por eso les digo de tomar agua natural y también evitar los cambios bruscos de temperatura, si tienen, qué sé yo, aire acondicionado o bueno, o calefacción, y después salen al patio y a lo mejor, no sé ahora cómo son los salones, pero bueno, les hablo en cualquier aspecto también, en la escuela o en la casa, digamos, esto también interfiere. Hola, yo te Gracias. quería hacer una pregunta. Mi ¿Sí? nombre es Rosa y te quería preguntar, vos nos decías a nosotros que a menor edad es mejor que puedan ser tratados los chicos y todo. O sea, con niños más grandes, ¿hay problemas específicos que pueda tratarlo la fonoaudiología? O sea, con chicos ya quinto, sexto, séptimo, que puedan surgir a esa edad, digamos. Bien. Sí puede ser, como hablábamos hoy, alguna
algún sonido, algún fonema que no le salga, que no haya adquirido, y que cuando son más grandes, muchas veces pasa con la R, que ya llegan, ahora tengo varios, 3 o 4 pacientes de 12 años, 13, que uno de 10 también, que empiezan como a ellos pedir hacer tratamiento. Normalmente han hecho cuando eran más chiquitos tratamiento de fonoaudiología, y a lo mejor no lo terminan, los padres los dejan de llevar por diferentes cuestiones, entonces siguen con ese problema y llegan, digamos, siendo más grandes, y ellos ya son como más conscientes, los amigos los empiezan a cargar porque no hablan bien, entonces muchas veces ellos piden, digamos, hacer tratamiento. Pero después, a ver, me pasa con un nene, les voy a dar un ejemplo. De chiquito, ahí como estamos hablando, 5 o 6 años, viene conmigo porque no le salían algunas letras. No me acuerdo bien cuáles eran, me acuerdo con D, las complejas con R, como la PR, DR y TR eran las que no le salían. Pero también había cuestiones del lenguaje, o sea, en la estructuración de las frases. Entonces fuimos trabajando, no era algo tan severo, eran cuestiones pocas. Trabajamos, él las superó, o sea, le salieron estas palabras que no le salían, hablaba bien. Cuando empieza primer grado, confundía, me acuerdo que la U y la I era una cosa rara, porque bueno, las vocales era lo primero que habían aprendido, y él las confundía cuando las tenía que escribir. Bueno, aparecieron esas cuestiones, lo trabajamos también, porque yo trabajo lo que tiene que ver con la lectoescritura. Después deja de venir. Eso habrá sido primer grado, hasta ahí hizo, y ahora ya está en 5º grado y vuelve porque la senio deriva y pide que yo haga un informe, y si ya estaba, digamos, para el alta, para dejar asentado en la escuela, y cuando yo evalúo la lectoescritura, aparecen en la escritura estas cuestiones que aparecían, digamos, en su lenguaje cuando él era más chico, que omite palabras, o la junta, ala, por ejemplo, ala 5, ponen ala todo junto y 5, o qué sé yo, espada, por ejemplo, ponen es separado pada. Juntan palabras cuando no tienen que juntarlas, y separan palabras cuando no las tienen que separar. Entonces, aparecen en su escritura esas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico que tenía cuando él era chico, que era trastorno del lenguaje. Él fue superando en su lenguaje expresivo estas dificultades, pero cuando, digamos, aparecen más exigencias en la escritura y en la lectura, vuelven, eso sigue estando. Entonces, un nene que en la oralidad te responde, él comprende, todo bien, pero cuando tiene que escribir, ahí aparecen todas estas dificultades. No sé si respondo un poco la pregunta, digamos, con este ejemplo, es el que se me vino por ahí a la mente, pero, digamos, siendo más grandes, pueden, obviamente, aparecer dificultades en la comprensión, y también yo trabajo con niños, con chicos con discapacidad. Entonces ya estos chicos, al tener una discapacidad, digamos, sostienen estas dificultades. Las dificultades, digamos, siempre están, y hay que seguir trabajando, digamos, tienen un tratamiento mucho más largo, se hace un trabajo en equipo, normalmente los chicos tienen distintas terapias, psicología, psicopedagogía y fono seguro, y bueno, ahí parece, digamos, es muy variada, de acuerdo al diagnóstico,
puede llegar a ser, qué sé yo, un síndrome de Down, una parálisis cerebral, diferentes síndromes, de diferentes trastornos, en el cual se continúa trabajando en todas estas cuestiones. Era una de las preguntas que me había quedado por hacerte, esto, si trabajaban con niños con aspecto de autismo, y bueno, me estás confirmando que sí, que, bueno, que a ellos con más razón necesitan de ese trabajo y de esa mirada interdisciplinaria, obviamente. Sí, digamos, estos chicos lo que tienen es que están integrados en las escuelas, o sea, tienen una maestra integradora o integrados por la escuela, digamos, especial, entonces ahí se hace un trabajo mucho más en equipo todavía. Y bien digamos personalizado, que nos había dicho la profe de educación especial. Claro. Es bien individualizado. O sea, sí. Yo les voy contando como para que, capaz que es un tema que ustedes ya saben o no, no sé. Digamos, para que el niño obtenga la integración, necesita un certificado de discapacidad. ¿Saben de qué se trata eso? ¿De qué les estoy hablando o no? ¿Sí o no? Me parece que no No. lo había nombrado y sí es importante que lo Bien. sepan, sí, sí. Bien. Digamos, a ver, el niño, como normalmente la secuencia es así. Cuando en la escuela aparecen estas dificultades en que el niño conductuales, en que pueda seguir, digamos, con las tareas del asenio, o bueno, ya el equipo nota estas dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje, cuando aparecen dificultades en las diferentes áreas, en psicología, en psicopedagogía, en fonoaudiología, se determina que se va a hacer, digamos, un certificado de discapacidad, que se le dice CUD, también porque se llama Certificado Único de Discapacidad. Lo que permite el certificado es que ese niño reciba los tratamientos que necesita. La obra social cubre todos los tratamientos que ese niño necesita. Que por ley tiene derecho a todos. Exacto. Por ley tiene derecho a acceder a los tratamientos que necesita con la frecuencia que el profesional decida. ¿Me explico? Porque muchas veces las obras sociales reconocen una sesión semanal o te dan 34 sesiones por año. ¿Qué hacemos con eso? Nada. Entonces, se le da también, con este certificado, si necesita un transporte, por ejemplo, se le brinda el transporte también, que lo lleva a la escuela y a las terapias, y la integración, ¿no? La obra social cubre todo lo que ese niño necesita. Entonces, digamos, ese sería el proceso para llegar a la integración. Ahí entra en conexión, digamos, la escuela común a la que asiste el niño y una escuela especial que nuclea, que coordina esa integración del niño. Entonces, en este caso, nosotros como equipo terapéutico de este niño o niña que está integrado, formamos parte, digamos, de todo ese gran equipo que trabaja y asistimos a las escuelas, o en este caso, en este tiempo hacemos reuniones por videollamada, se trabaja en equipo, digamos, con la escuela, el equipo con la escuela, el equipo con la familia, y digamos, se trabaja en un equipo, pero es mucho más complejo porque estamos hablando de un niño que presenta una discapacidad que puede ser, digamos, también, digamos, motriz, o sea, es muy variada, como yo le decía, desde síndromes hasta parálisis cerebral, hasta cuestiones qué sé yo, más
puede ser algún trastorno del lenguaje, trastorno de las habilidades escolares y trastornos del desarrollo psicológico. Por ejemplo, ese diagnóstico, todo eso es bastante común que se dé y que, digamos, estos niños realicen los tratamientos. Yo sé que es un poco complejo todo esto, este mundillo digamos, de cómo se va articulando, ¿no es cierto?, las terapias con la escuela, las integraciones, pero bueno, no sé si les quedó claro, si... Sí, Juliana, puede ser que también, si no me equivoco, tiene que tener un cierto porcentaje para saber si le conviene o no ser integrado en la escuela núcleo con la escuela normal. ¿Tiene que tener un cierto porcentaje, decís? Claro, sí, o sea, lo que yo tenía entendido en la entrevista anterior era que a veces no es conveniente, que te recomiendan de que primero le conviene estar en la escuela especial y que tenga algunas adaptaciones ahí, y después lo incluyan en ese proyecto de integración, porque a veces las dificultades que tiene son mayores como para estar en una escuela y él no se va a sentir muy acompañado en un ámbito libre para él poder expresarse. Sí, o sea, esto es muy particular e individual de cada chico. De cada chico se evalúa, digamos, qué es lo conveniente para él y se arma, digamos, o se piensa esto que vos comentás. También la cantidad de días que asiste la maestra no es igual en todos los chicos, de qué manera o qué adaptación en esa integración, si son de acceso, si se adaptan, digamos, el contenido, si se achican, digamos, la cantidad de actividades. Eso todo se va pensando en función de cada niño, no es para nada una igual a otra. Eso se va pensando de manera individual. Ahí sí nosotros podemos, como terapeutas, sugerir de acuerdo a lo que porque nosotros normalmente lo conocemos obviamente mucho al chico, al niño o niña, entonces podemos llegar a sugerir esto de las actividades o de qué manera trabajar en el salón, o cuáles son los intereses, de qué, digamos, con qué cosas el niño o la niña se engancha, o brindar algunas sugerencias, tips o lo que sea, como para, en ese caso siempre estamos en permanente contacto. Te hago una consulta, Juliana, que me quedó de lo Sí. que nos decías recién. Vos nos decías que por ley las obras sociales tienen que hacerse cargo, o sea, de que los chicos ellos tengan el acceso. En lo público, ¿es lo mismo? Porque quizá por ahí es cuando se pierde la asistencia y todo eso que nos decías. En lo público, ¿a qué te referís? Si el niño no tiene obra social, por ejemplo. Claro. Bien. Si el niño no tiene obra social, claro, tienen una obra social que les dan, que creo que se llama Profe, que por ahí esa obra social trabaja con equipos puntuales, o sea, no todos trabajan por esa obra social, pero también se les da la posibilidad, obviamente, a estos niños a que puedan acceder a toda esta cuestión, digamos, al certificado y todo lo que eso implica, los tratamientos